Hace poco me preguntaron por qué y qué me llevó a abrir los registros akáshicos, si simplemente quise hacer un curso o aprender cómo abrirlos, porque me interesaba el lado espiritual o por si lo busqué como una opción de trabajo. Primero, antes que todo, buscar como una opción de trabajo, abrir registros akáshicos y todo lo que va para el lado espiritual o hacer reiki, sería medio raro buscarlo como una opción de trabajo para vivir de eso. Eso se siente, se vive y es porque ya tenés algún don que está dando vueltas por ahí, algunos que son muy claros y otros que no. Y cuando me preguntaron, le conté a esta persona y me dijeron, ¿por qué no lo contás en video? Para que la gente se entere. Yo creo que alguna vez sí he hablado, conté un poquito el por qué lo hice, pero no conté bien cómo empezó todo, pero bueno, eh, dije, bueno, ¿por qué no? Y acá se los paso a contar a todos. Lo mío venía desde muy chiquita, pero chica. No puedo recordar exactamente la edad. No sé si tendría 4, 5 años, 6 años, no me acuerdo, pero yo ya tenía una comunicación. Y y a la vez después me empezaba a preguntar quién era quien me contestaba, pensaba que era mi imaginación, pensaba que yo misma me estaba contestando y me estaba diciendo, o sea, a ver, la mente del niño vuela y tiene muchas fantasías, entonces pensaba que iba por ese lado, hasta que un día me intrigó muchísimo más. Y siempre era callada, no era que hablaba en voz alta, ni un amigo imaginario, para nada. Yo de repente sentía, escuchaba algo que me hablaba, que venía en mi cabeza, y yo era como que contestaba, pero en voz baja. Hasta que un día me intrigó mucho y dije, bueno, a ver, si no soy yo, porque yo preguntaba, si no soy yo, no es mi imaginación, yo voy a hacer una pregunta de algo que yo no sepa. Y al ser tan chiquita, pregunté una cosa de un niño. Me acuerdo que era sobre un animal. Bueno, no voy a especificar bien qué era, pero sí me acuerdo bien que pregunté. Pregunté si vivía debajo de la tierra, arriba, abajo. Bueno, pregunté que me especifiquen porque yo realmente no sabía. Hice una pregunta de niña. Y yo dije, bueno, sí, como quiero comprobar, como yo esto no lo sé, yo voy a hacer una pregunta que yo no la sepa. Y si me la contestan, quiere decir que, bueno, y me lo contestaron. Obviamente me lo contestaron y yo no sabía. Así que después tuve que ir y preguntar a un adulto. Y bueno, fue así exactamente. Cuando me respondió este adulto y me respondió exactamente yo lo que le había preguntado y lo que me habían respondido, ahí me quedé, dije, sí, no era yo porque esto yo no lo sabía. Y bueno, ahí fui creciendo y siempre hubo una comunicación. Después de muchos años, cuando fui más adulta, cuando fui más grande, empecé a recordar cosas que había vivido y estuve muchas veces, muchísimas veces, y hasta el día de hoy no entiendo el por qué en peligro. Y siempre había algo que me salvaba, había algo que me protegía. Tengo historias y anécdotas que me han pasado que en ese momento no me daba cuenta o me daba cuenta, pero hasta por ahí nomás, pero no las pensaba, no me sentaba a reflexionar sobre lo que me había pasado. Después de mucho tiempo, cuando me empecé a despertar más y cuando esto era cada vez más y más y más, aparte ya a los 18 años empecé a hacer cursos y ya iba a hacer meditación, sanación, visualización. Ya había entrado en este mundo porque ya lo tenía de chica y obviamente que me interesaba. A pesar de que a los 18 todavía sos muy joven, yo ya había entrado en este mundo. Pero hubo un momento que empecé a como a recopilar y acordarme todas las cosas que me habían pasado y fue una emoción. Me acuerdo que cuando empecé a recordar todo lo que había vivido y a darme cuenta de que esa persona que había estado ahí, que me había salvado, que me había ayudado, que había hecho lo que había hecho, que muchas personas me decían, ¿en serio? Esa persona, un desconocido, hizo esto y esto y se bancó esto, hizo lo otro. Yo decía, sí, pero ¿qué? Y la otra persona que manejaba el auto,
sí, y yo me quedaba, yo decía sí, y a la vez me cuidaban y me estaban protegiendo y ahí fue cuando sentí algo en el pecho, en el corazón, que fue una cosa, una emoción, una emoción, el darme cuenta que no era simplemente un ser humano. Los ángeles toman forma, los ángeles, nuestros guías, todos toman la forma que necesitan para ayudarte en ese momento. Y yo hoy en día sé que ese hombre no era un hombre, un simple hombre que me salvó e hizo todo lo que hizo por mí en ese momento. Y así tengo un montón de cosas que fui viviendo y digo, wow, ¿cómo puede ser? Y cosas que me han frenado porque venía esa voz, el no, el pará, o el no lo hagas, o el que me frenaba, y de repente tener una comunicación tan fluida y tan, muchas veces pidiéndolo y muchas veces sin pedirlo. Y bueno, después con el tiempo me di cuenta que esto tenía un nombre y muchos le pusieron registros akáshicos, que podía comunicarme cuando ya tenés esta facilidad para comunicarte con tus guías, con tus ángeles, arcángeles. Yo antes de todo esto había empezado con los tatuajes. Yo ya amaba lo que es todos los que son este tipo de símbolos. Estos son símbolos, son runas angelicales. Por más que sean de una serie, porque es de una serie de una saga de una saga que tiene como 24 libros, tiene su película y tiene su serie en una plataforma muy conocida. Tiene su significado y le doy ese valor. Todas estas cosas, yo ya desde chica las tenía, eran alas, ángeles, arcángeles, y no sabía por qué me atraían tanto. El arcángel Miguel fue el que más me cuidó y me protegió, y es como que me llevó mucho, hasta que un día me enteré de la facilidad que tenía de comunicarme con ellos, y me dijeron, ¿y por qué no te estás dedicando a lo que te tenés que dedicar? O vos no ves que haces ciertas cosas que ya las tenés natas. Y bueno, fue ahí cuando empecé con esto de abrir los registros, y es impresionante porque hoy en día estoy preparando todo, porque yo preparo mi mesa con mi arcángel Miguel, pongo, bueno, todos mis símbolos, mis piedritas, a veces con velitas, a veces no, con sal marina, preparo todo mi ritual, saumerio por supuesto, y mientras estoy preparando, y todavía no dije nada, no dije las palabras que hay que decir para abrir los registros akáshicos, siento que ya la conexión empieza de inmediato, lo siento muchísimo en el pecho, estoy preparando todo, estoy poniendo todo en la mesa y ya es directamente en el pecho, siento como una puntada y me empieza a latir como más acelerado el corazón, y ya empiezo a sentir y digo, wow, todavía no dije nada, todavía no hice la conexión que tenía que hacer para abrir los registros akáshicos, y ya están acá, se están preparando junto conmigo para abrirlos, y es wow, y es maravilloso. Lo otro que puedo hacer, y no lo estoy haciendo, se podría hacer hoy en día, se hace mucho lo que es virtual, pero también hice durante muchos años cuando era chica, y lo volví a hacer cuando de grande, lo que es sanación, imponiendo las manos, que es impresionante. Es más, se lo he hecho a conocidos, amistades o personas que a veces necesitan de imponer las manos, y es increíble porque hasta siempre las manos van dirigidas y quedan en el lugar que la persona necesita, pero hasta he llegado a dar mensajes de personas que ya no están, con solo ir pasando las manos, porque no solamente necesitaban una sanación, una armonización, sino lo que necesitaba, el alivio que necesitaba esas personas era el mensaje de una persona desencarnada, a pesar de que no me dedico a eso, y no trabajo haciendo eso, vino porque la facilidad está. Así que bueno, tendría que haber sido muy largo, tenía que haber contado anécdotas exactamente como para que entiendan, pero quería contarles este poquito el por qué me llevó a abrir los registros akáshicos ahora. Ahora se le puso nombre, en aquel momento no tenía nombre o yo no sabía que existía. Bueno, les mando saludos, compartan, leo sus comentarios y gracias a todos por estar ahí.